Hola a todos. ¿Por qué todo el mundo se viste de verde el día de San Patricio? ¿Cómo cerraban los dueños de las tabernas del salvaje oeste sus establecimientos por la noche? ¿Por qué planchaban los periódicos en Inglaterra? Hoy vamos a contarte algunas de las tradiciones e inventos más interesantes del pasado, y te sorprenderá saber que muchas de ellas sigan vigentes hoy en día. ¡Adelante! ¿Te has dado cuenta de que si un personaje de una película tiene de repente un gnomo de jardín fuera de la casa, casi siempre termina sufriendo a causa de su mala suerte? Sí, estas criaturas tienen un aspecto espeluznante y serían perfectas para una película de terror, pero se ven mucho mejor que sus predecesores. Hace un par de siglos, los jardines de las películas más ricas de Europa no estaban decorados con inofensivos gnomos, sino con ermitaños de verdad. Eran alojados en alguna cabaña solitaria y mantenidos como un souvenir vivo. A menudo se les prohibía incluso hablar, y solo los anfitriones especialmente amables permitían a los gnomos animados entretener a los invitados de vez en cuando. Escucha, ¿te has preguntado alguna vez por qué Papá Noel entra en las casas por la chimenea? ¿No puede un mago tan sabio y con tantos poderes abrir la puerta y entrar como una persona normal? Esa es la cuestión. No es una persona normal. Papá Noel es un ser mágico como las hadas o las brujas, y estas criaturas, según el folclore, siempre han entrado en las casas de la gente a través de la chimenea. Por ello, Santa Claus también prefiere esta entrada. ¿Cómo se ve un típico comedor estadounidense? Pues bien, dejando de lado las camareras de estilo pin-up, estos restaurantes suelen parecerse a un vagón de tren. ¿Pero por qué? Es muy sencillo. En el siglo XX, los restaurantes de comida rápida eran hechos con vagones. Era como un camión de comida, pero del pasado, atractivo y móvil al mismo tiempo. Estos restaurantes podían viajar en cualquier momento a otra ciudad por ferrocarril, alimentando a tantos trabajadores estadounidenses hambrientos como fuera posible. Con el tiempo, se abandonó la idea del transporte permanente, porque ya había muchos comedores por todo el país, pero el diseño icónico se mantuvo. ¿Qué es lo que no falta en ningún Halloween en los países de habla inglesa? Así es, el juego del truco o trato. Pero, ¿te has preguntado alguna vez de dónde viene esta atracción? ¿Y qué significa la palabra truco? Resulta que Halloween era una fiesta mucho más intensa hace un par de siglos. En aquella época, todavía no existía la tradición de repartir caramelos a los niños, pero había una tradición tácita de vandalismo y bromas crueles. Los adolescentes se permitían hacer de todo el día de Halloween. Los youtubers modernos soñarían con poder hacer algo similar. Solo a finales del siglo pasado, después de algunos accidentes y gracias a los esfuerzos de la policía, la fiesta se hizo segura para los civiles. Si alguna vez has visto fotos de un cementerio británico, habrás notado algo inusual. Algunas tumbas tienen jaulas encima. Probablemente pienses que la explicación no es muy placentera, ¿verdad? Tal vez las ponen para evitar que el difunto salga. La verdad, como siempre, es un poco diferente, y no tiene nada que ver con los zombies. Lo que ocurre es que en los siglos XVIII y XIX, las facultades de medicina de Gran Bretaña carecían de materiales, así que algunos vándalos saqueaban las tumbas, sacaban los cuerpos y los vendían a los estudiantes de ciencias. No es de extrañar que las familias especialmente ricas quisieran proteger las tumbas de sus parientes. ¿Has jugado alguna vez Scrabble? Es un juego en el que se crean palabras con fichas que representan diferentes letras. Cada una de estas letras tiene un valor diferente y, cuando se forma una palabra, estos valores se suman y cuentan para ese jugador en particular. Pero, ¿en qué se basa este valor? Resulta que el autor de Scrabble, Alfred Butts, pasó años estudiando la portada del diario New York Times para determinar las letras más populares y las menos populares. Eso fue en los años 30, pero su sistema sigue usándose, aunque el lenguaje de los medios de comunicación haya cambiado mucho entre tanto. ¿Qué color asocias con el día de San Patricio? Verde, por supuesto. Solo hay un problema. En realidad, en la tradición bíblica, el santo va vestido de azul. Entonces, ¿qué hizo que la gente cambiara su imagen? Todo ocurrió en el siglo XVIII, en la época de las revoluciones democráticas. Los irlandeses se contagiaron entonces de las ideas de libertad e independencia, y para ello tuvieron que elegir su propio y espectacular escudo. El azul no era muy original, ya que estaba presente en la bandera de los franceses, los británicos y los estadounidenses. El verde, en cambio, es la opción adecuada para una identidad nacional única. Por eso, los irlandeses se aferraron a este color. Y ahora es imposible imaginar el día de San Patricio y cualquier fiesta local sin vestirse de verde. Los habitantes de la antigua Babilonia predecían el tiempo por la forma de las nubes, mientras que nosotros nos limitamos a consultar el pronóstico del clima en nuestros teléfonos. Y a veces miramos para ver cómo se comportará la marmota el 2 de febrero. Ladies and gentlemen, Punxsutawney Phil!
Por cierto, ¿de dónde viene esa extraña tradición? Resulta que sus raíces se remontan a la historia de la antigua Roma. Allí se predecía la llegada de la primavera de una manera similar, solo que en lugar de una marmota se utilizaba un erizo. Y en la Alemania medieval se usaba un tejón. Fueron los alemanes quienes trajeron la tradición a Estados Unidos. Pero en ese país no había ni tejones ni erizos. Así es como las marmotas obtuvieron el título de meteorólogas principales del mundo animal, que siguen llevando hasta hoy. ¿En serio? ¿De verdad este señor va a planchar el periódico? ¿What? Si hicieras esa pregunta en una recepción aristocrática en algún lugar de Inglaterra, te mirarían mal. Eso es porque los mayordomos lo hacían en todas las familias ricas hace un par de cientos de años. Y no es para evitar los pliegues de papel, sino porque la tinta tardaba mucho en secarse y los nobles no querían ensuciarse durante el desayuno. Si es difícil imaginar Halloween sin niños y caramelos, es imposible imaginarlo sin la calabaza de Halloween. Pero no siempre formó parte de los festejos. Por ejemplo, hasta en el siglo XIX, los habitantes de Irlanda, donde se originó la tradición, preferían tallar faroles con nabos. Y lo hacían de una forma mucho más espeluznante que la actual. La tradición consistía en poner los faroles cerca de la casa para alejar a los espíritus malignos. Cuando la tradición llegó a Estados Unidos, los nabos fueron sustituidos por calabazas, simplemente porque estas últimas eran más baratas. Los conocedores de la moda actual piensan que llevar un polo con el cuello levantado es de mal gusto, pero sus creadores opinaban de manera diferente. De hecho, lo crearon precisamente con ese fin. ¿Sabes que el polo se inventó para los golfistas? ¿Verdad? El cuello elevado se diseñó para proteger sus cuellos de los abrasadores rayos del sol. Si no hubiera sido por Thomas Edison, hoy podríamos vivir en un mundo muy diferente. Un mundo sin tatuajes, por ejemplo. ¿Qué? Sí, el gran científico no solo inventó la bombilla y el fonógrafo, sino que también casi inventó un bolígrafo eléctrico para copiar documentos. Su idea ayudó a Samuel O'Reilly, quien 20 años después inventó la primera máquina eléctrica de tatuar del mundo. Parece que este agujero en la pared parece un buzón normal y corriente, pero no. De hecho, delante de ti está la llamada Puerta de la Leche, que hace un siglo se podía ver en casi cualquier casa de Estados Unidos. Todas las mañanas, los agricultores entregaban a todos los habitantes de la localidad productos frescos, como leche, huevos y pan, y los dejaban en este agujero. ¿Qué es lo que no puede faltar en una auténtica taberna del salvaje oeste? Por supuesto, las famosas puertas de vaivén. Eran prácticas y útiles porque ayudaban a ventilar la habitación del humo de los cigarrillos, y no tenías que abrirlas cuando llevabas un montón de cosas. Pero si te detienes a pensarlo, hay algo que no está claro. ¿Cómo cerraban los propietarios de los bares sus establecimientos por la noche? La respuesta es ridículamente sencilla. Además de las puertas de vaivén, la mayoría de los establecimientos también tenían puertas convencionales. ¿Te has fijado alguna vez en que, en las exposiciones, los coches están aparcados en unos platos giratorios especiales que hacen girar lentamente los coches como si fueran discos de vinilo? De hecho, hoy puedes ver estas construcciones en los garajes de los millonarios. Su cometido es sencillo y muy práctico: facilitar el proceso de aparcamiento. Pero aparecieron en el siglo XIX, antes de la invención del primer coche, y se utilizaban con un fin similar: dar la vuelta a las locomotoras. Si hubieras vivido en Estados Unidos hace un par de siglos y hubieras visitado una estación de bomberos, te habrías dado cuenta de una cosa extraña. Por aquel entonces, todos los hombres que trabajaban allí tenían gruesos bigotes. ¿Era moda o una coincidencia? Ninguna de las dos cosas. Resulta que en aquella época los socorristas no tenían máscaras antigas, y el vello facial, si se mojaba antes de luchar contra el incendio, actuaba como una especie de filtro contra los gases tóxicos. Algunos bomberos siguen esta tradición hasta el día de hoy. Los pubs británicos son considerados uno de los mejores del mundo y tienen una característica interesante: carteles ilustrados. Hay unos 50,000 en todo el país. Por cierto, ¿por qué son ilustrados? Porque los establecimientos de bebidas aparecieron por primera vez en el país en el siglo XII, y en aquella época muchos clientes no sabían leer, así que tenían que señalar con imágenes que podían tomar una o dos pintas dentro. Afortunadamente, la situación de la alfabetización ha mejorado mucho desde entonces, pero esta tradición ha permanecido. ¿Te has dado cuenta de que en los tribunales ingleses, los funcionarios de justicia casi siempre llevan pelucas? Resulta que esta tradición se remonta al siglo XVII. Se introdujo originalmente para permitir que los jueces y abogados mantuvieran su anonimato, en caso de que los criminales o sus familiares quisieran vengarse. Hoy en día, ya no es necesario y el uso de pelucas no es legalmente obligatorio, pero la costumbre se sigue conservando por respeto al pasado.
Solo mira estos neumáticos. ¿Puedes creer que no se hayan fabricado en el siglo XXI? Es más, la empresa estadounidense Goodyear los presentó en los años 60. Los químicos de la empresa idearon un compuesto de caucho especial, de aspecto translúcido, con el que crearon estas llantas. Para lograr un mayor efecto, también se iluminaron los neumáticos y se añadieron colores al material. Es una idea genial, ¿verdad? No es de extrañar que revolucionaran el mercado. Pero, por desgracia, los neumáticos nunca fueron vendidos en masa. En la carretera se comportaban mucho peor que en las exposiciones. ¿Qué es esto? ¿Una escultura moderna? ¿Un monumento a un ladrillo? No te lo vas a creer, pero estas son imágenes de un altavoz que se puede encontrar en Taiwán. Tiene casi 3 pisos de altura y en su interior hay casi 50 altavoces. Y solían utilizarse para tocar música y transmitir consignas patrióticas a la población local.